Hola mi gente bonita, hoy tenemos tutorial de la letra M en tamaño llavero. Lo que vamos a usar es nuestro broche de 1.75 milímetros. Voy a estar usando este hilo que es en algodón, 100% algodón. Es grosor de 1 milímetro. Este hilo es para bebitos, para hacer ropones de bebés, que son excelentes. Necesitaremos colgante de llavero y cola para pegar estos detallitos, estos adornitos. Bueno, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que puedas encontrar muchos videos que he subido, que comparto con ustedes, porque me encanta tejer y también enseñarles el paso a paso. Bueno, Dios la bendiga. Entonces vamos a comenzar con la letra M en tamaño llavero. Vamos a comenzar con un nudo de inicio. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a dejar la primera cadena y en la segunda voy a tejer un punto bajo, en el que sigue otro. Son 2, 3, 4 puntos bajos, cadena, giramos el trabajo y vamos a continuar con puntos bajos. En cada punto en total vamos a tejer 4. Estoy en la segunda fila, cadena, giramos, nos vamos para la tercera fila, también punto por punto, cadena, giramos. Estamos en la cuarta vuelta. Así vamos a repetir un total de 8 puntos de 4 puntos bajos, 8 vueltas, perdón, son 8 vueltas. Y ya tenemos 4, vamos a agregar 4 más. Bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de 4 puntos bajos. Vamos a levantar 13 cadenas. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Ahora dejamos este primer punto, la primera cadena, y nos vamos en el segundo. Tejemos 1, en el que sigue un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo. Así nos vamos a ir tejiendo hasta completar con puntos bajos toda esta cadena. Así, de esta manera. Ustedes pueden encontrar las otras letras. Tenemos los tutoriales, están el paso a paso. Y aquí nos falta un punto más. Listo. En total van a ser 12 puntos bajos. Esto vamos a girar y vamos a tejer 4 puntos bajos. Así, de esta manera. Bien,
Seguimos avanzando. Tengo 16 puntos bajos. Cadena, giramos. Vamos a tejer punto por punto hasta llegar a la parte final de esta fila, así, punto por punto hasta llegar aquí. Nos vemos aquí en la parte última. Aquí ya en la última parte, cadena, giramos el trabajo y nuevamente vamos a tejer punto por punto hasta finalizar esta fila con 16 puntos bajos. En total vamos a tejer 3 filas o 3 vueltas de 16 puntos bajos. Así. De esta manera. Ahora, cadena, giramos nuestro trabajo. De aquí vamos a empezar a cortar ya la mitad y mitad. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, y para la siguiente voy a tejer una disminución. Atenta con las disminuciones. Coloco mi crochet en el punto, cojo hebra, no lo termino, me voy en el siguiente punto, cojo hebra y tengo 3 aros. Y cojo hebra y voy a pasar por esos 3 aros. Eso es una disminución. Cadena, giramos. Y vamos a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Cadena, giramos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Y aquí en la parte última vamos a realizar una disminución. ¿Por qué estamos tejiendo así? Para que nuestra letra M tenga el lado diagonal. Cadena, giramos. 6 puntos bajos. Cinco y 6. Cadena, giramos. Vamos a tejer ya aquí en la penúltima fila 4 puntos bajos, y aquí en el último vamos a tejer una disminución, así. Cadena, giramos. La última fila son 5 puntos bajos. Cadena y cortamos el hilo, así. Listo, seguimos. Ahora vamos a coger esta esquina, pasar nuestro crochet en la misma esquina tomando el primer punto, y voy a coger hebra y voy a traerla para adelante. A ver. De esta manera. Voy a tejer una cadenita
En esa misma cadenita, en ese mismo punto, voy a tejer un punto bajo. Vamos a realizar. En el que sigue otro, son 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y recuerden que tienen que ir escondiendo la hebrita. Listo. Ahora vamos a tejer una disminución. Tengo 3 aros, cojo hebra y paso por esos 3. Cadena y voy a voltear mi tejido. Aquí voy a tejer punto por punto. 1. Esta hebrita que yo la he ido camuflando, simplemente la cortamos. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en este último 7 puntos bajos. Cadena, giramos. Ahora toca 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Cadena, giramos. Vamos a tejer punto por punto aquí en esta vuelta, que son 6 puntos bajos. Cadena, giramos. Ahora toca 4 puntos bajos, y una disminución en estos 2 puntos que nos está quedando. Así, miren. Cadena, giramos. Ya para finalizar esta vuelta voy a tejer punto por punto, que son 5 puntos bajos. ¿Sí? Cadena y cortamos la hebra. Miren, de esta manera ya nos está quedando nuestra letra M, ya se va formando. Ya. Ahora vamos a hacer esta parte del lado derecho. Vamos a girar nuestro trabajo, así lo giramos, y vamos a contar 4 puntos. Este es el último. Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí voy a pasar mi aguja y voy a traer hebra. Voy a tejer una cadenita y en ese mismo punto un punto bajo. En el que sigue 2, en el que sigue 3 y aquí en el último 4 puntos bajos. Cadena, giramos. Nuevamente voy a repetir los 4 puntos bajos y vamos a hacer del mismo tamaño que está al frente, que son 8 filas, así. Lo mismo que hice aquí voy a hacer en esta parte, 8 filas. Bueno, así nos estaría quedando. Tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 filas también aquí y 8 filas aquí. Ahora vamos a hacer la parte del medio, el triángulo que va en la letra M. Entonces aquí vamos a ubicarnos en este primer punto y vamos a levantar una cadena.
en ese mismo punto voy a realizar una disminución, vamos a hacer, ¿sí? Ya pasé por un punto, me voy en el siguiente y tengo 3 aritos. Ahí recién paso los 3, eso es una disminución. Y voy a continuar con puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y en estos 2 puntos que me está quedando voy a tejer una disminución. No lo termino, me voy en el siguiente, cojo hebra y tengo 3 aros y ahí recién paso por los 3. Eso es la disminución. Cadena, giramos el trabajo. Vamos a tejer ahora una disminución. Ustedes ya saben cómo es la disminución. Y vamos con puntos bajos. 1 y 2. Y me quedan 2 puntos. Voy a tejer una disminución. Así, y paso por los 3. Cadena, giramos. Ahora voy a tejer 2 disminuciones. Esto es la primera. Y la segunda disminución, cadena, giramos. Y aquí solo voy a tejer una disminución. Cadena. Y así estaríamos terminando con nuestra letra M en tamaño llavero. Vamos a tejer 2 piezas, ¿sí? Yo ya tengo aquí tejida la otra pieza, entonces lo que voy a hacer es unir y coser con puntos bajos y también rellenar. Así vamos a ir emparejando las 2 piezas. Miren, nos queda del mismo tamaño porque es el mismo patrón. Ahora me voy a ubicar en esta esquinita. Voy a coger el punto y también de la otra pieza el punto, así, y voy a traer hebra así, una cadenita para empezar y vamos a unir con puntos bajos. Toda la unión se va a tejer con puntos bajos, así, tomando las 2 piezas. Miren, me tomo y me paso y dejo un punto bajo, así, sin mucho rodeo, nada, no se compliquen, porque estos puntos, tal vez a veces agarrar las 2 piezas les parece difícil, pero no es difícil, pero sí es cuestión de práctica. Y yo sé que ustedes también están tejiendo muchas cositas bonitas. Y una de estas es esta letra. Es este abecedario. Nuestro abecedario crochetil. Todas nuestras letras son en tamaño llavero. Así, vamos a ir avanzando. Entonces, cuando ya llegamos a esta parte, vamos a ir rellenando también. Así, vamos a echar de a poco.
Para que no se formen grumos, bolitas, vamos a echar de a poco. Así. Ahora del otro lado. De la misma manera. Ustedes van a ver la cantidad que ya se va formando más o menos gordita y durita y firme. Así, y una para aquí, para el medio. Así. Ahora sí vamos a continuar tejiendo. Así. Si ustedes creen que falta un poco más, simplemente lo van añadiendo. Y vamos tejiendo con puntos bajos. Así. Así vamos a ir terminando. Aquí también. Y así vamos a ir tejiendo, ¿ve? Tiene que quedarle las letras, les tiene que quedar gordita y durita, o sea, bien firme. Así, de esta manera. Y aquí simplemente ya tejemos un punto deslizado y una cadenita para terminar y cortar la hebra. Esta de acá la vamos a esconder. ¿Sí? Y así nos está quedando nuestra letra M. Yo voy a agregar un detallito. Voy a pegarle con un poquito de cola. ¿Sí? Y aquí, a un costadito. Así nos estaría quedando nuestra letra M. Miren, le agregué el colgante de llavero. Estos detallitos me compré en tiritas. Muchas florcitas vienen en diferentes diseños y colores. Bueno, pueden encontrar el abecedario en tamaño llavero. Está el paso a paso. Bueno, no olvides suscribirte, comentarme y comparte este video con un amigo, una amiga. Llaveros personalizados con la inicial de sus nombres. Bueno, Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta el próximo video.